Morí en el escenario. La frase resonó en mí con una extraña calma, como si estuviera narrando la muerte de alguien más, no la mía. El micrófono se me escapó de las manos y el sonido de mi último aliento se perdió en el eco ensordecedor de los aplausos. Es aterrador cómo la vida puede cambiar en un instante de la euforia ensordecedora al silencio absoluto. Ese escenario, que durante tanto tiempo había sido mi trono, se convirtió de repente en mi altar de sacrificios. Yo, Ricardo Morales, el gran Ricardo Ricky Morales, estaba allí, postrado ante miles de personas, ya no una estrella, sino un cuerpo sin vida. El olor a incienso mezclado con el sudor de la multitud y el humo de las máquinas se convirtió en la fragancia de mi propia mortalidad. Me llamo Ricardo, pero para México soy Ricky. A mis 34 años, mi vida es una constante dualidad. En el escenario, soy un huracán de energía, fusionando la música gospel con la pasión de los mariachis. Fuera del escenario, soy simplemente Ricky, quien vive en Coyoacán, Ciudad de México, en una casa sencilla con mi abuela, doña Elena. Ella es la razón de todo, la mujer que me enseñó a tocar mis primeras notas en la guitarra y a cantar con el corazón. El aroma a chocolate caliente y tortillas recién hechas en nuestra cocina es mi verdadero hogar, pero la rutina, el ciclo incesante de conciertos con entradas agotadas, entrevistas y la presión de ser el embajador de la música gospel me consume. La vida en Coyoacán, con el bullicio de la Plaza Hidalgo y el sonido de las campanas de la iglesia, fue mi ancla, un recordatorio de quién era antes de convertirme en una mercancía. Pero incluso allí sentía el peso de mi éxito. La gente me paraba en la calle, no para hablar de Dios, sino para alabar mi música y mi interpretación. Me convertí en un ídolo y, en silencio, me permití serlo. La vanidad se apoderó de mí como la maleza, sofocando la fe genuina que una vez me conmovió. Cantaba sobre la gloria de Dios, pero en el fondo buscaba la gloria de los hombres. El escenario se convirtió en mi nuevo hogar, un lugar de culto, pero no el culto que debería haber buscado. Dentro de esa iglesia moderna, llena de luces LED, me sentí más artista que devoto. El vacío en mi pecho crecía con cada nuevo aplauso, con cada nueva canción que llegaba a la cima de las listas. Estaba en mi mejor momento, sí, pero era una cima construida sobre la arena de la superficialidad. El eco de mi propio éxito era lo único que podía oír, y era el sonido más solitario que había sentido en mi vida. Fue en ese momento, en ese preciso instante de reflexión silenciosa, que el vacío finalmente me pasó factura. El dolor en el pecho llegó sin previo aviso, un dolor agudo y punzante que me impactó como un rayo en un cielo despejado. Estaba en el apogeo de mi canción más famosa, Tierra Santa, con el coro retumbando en el templo. Los aplausos eran como truenos, las luces estroboscópicas, una tormenta de colores. Sentí la mano de un poder invisible aferrándome desde dentro, una fuerza que me oprimió el corazón hasta que no quedó nada. Mi voz se quebró, el sonido del micrófono se distorsionó en un estridente grito de estática, y el éxtasis de la adoración se convirtió en desesperación y miedo. Mis pulmones se negaron a obedecer, y el intento de respirar solo me trajo el olor acre del humo del motor y el sudor de la multitud. El mundo empezó a dar vueltas. Mis piernas, que momentos antes habían estado bailando vigorosamente, cedieron y caí de rodillas en el suelo del altar. Me agarré el pecho, sintiendo cómo bajaba la temperatura de mi piel y un escalofrío gélido me recorría el cuerpo. El sonido de la música y la multitud se convirtió en un rugido lejano, como si de repente estuviera bajo el agua. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue el brillo de las luces LED reflejándose en mi guitarra, que se desprendió y cayó con un golpe sordo.
Fue en ese momento que algo imposible sucedió. Yo, que había estado convulsionando en el suelo, me encontré flotando fuera de mi cuerpo. El dolor cesó tan abruptamente como había comenzado. No hubo más ruido, ni más miedo, ni más agonía. Solo una indescriptible ligereza, como si me hubiera liberado de una prisión de carne y hueso. El caos continuaba abajo. Miré hacia el altar y vi mi propio cuerpo. La escena era surrealista, casi cómica. Ricky, el famoso cantante, yacía allí, rodeado de médicos y gente que gritaba mi nombre con pánico. Vanidad, ego, fama, todo parecía tan pequeño e irrelevante. Mi vida entera, todas mis ambiciones y el miedo a lo que pensaran los demás se resumían en un cuerpo pálido e inmóvil. Una escena de desesperación que ya no me conmovía. Era un contraste brutal, el caos exterior y la paz absoluta interior. La experiencia de flotar fue como un sueño, pero la claridad era total. Podía oír los gritos de la multitud, las sirenas de la ambulancia acercándose, pero todo parecía un murmullo distante y apagado. Podía ver las lágrimas en los ojos de la gente, las expresiones de terror en sus rostros, pero era como si estuviera viendo una vieja película muda. La conexión con el mundo físico se había roto. Mi cuerpo era solo un recipiente abandonado, y mi esencia, mi verdadero yo, estaba allí, libre, observando la escena desde arriba. El micrófono que había sostenido en mis manos segundos antes estaba tirado al suelo. Un silencioso recordatorio de la última canción que cantaría. Fue entonces cuando la paz se intensificó, superando cualquier sensación que hubiera sentido antes. Una luz indescriptible, más brillante que 1000 soles, pero no cegadora, comenzó a envolverme. No provenía de ninguna dirección específica, sino de todas partes a la vez, como un abrazo cálido e invisible. Los colores eran de un espectro que nunca había visto, tonos dorados y blancos que parecían vibrar con vida propia. No podía ver más allá, pues la luz misma lo era todo. El caos del mundo de abajo se desvaneció por completo, reemplazado por un silencio reverente y una melodía que parecía compuesta de puro amor. En el centro de la luz se formó una figura. No había rostro ni rasgos definidos, solo la silueta de una presencia. Era la de un hombre, con un aura de serena autoridad y un amor tan inmenso que me hacía sentir insignificante y, sin embargo, completamente aceptado. No había juicio, solo una presencia de total aceptación. La voz que habló no salió de mis oídos, sino que resonó directamente en mi alma, como la melodía más perfecta que jamás había escuchado. Era la voz que siempre había intentado imitar en mis canciones, la presencia que siempre había pretendido elogiar. Era la voz más tierna y poderosa que jamás había escuchado. «Ricardo», dijo la voz, y mi nombre, pronunciado por él, sonó como una canción. La voz continuó: «Has convertido la alabanza en vanidad. Tu música se ha convertido en un eco de ruido, no en adoración». Esas palabras me impactaron más que el infarto. Eran ciertas, un espejo que me mostraba en quién me había convertido realmente. La voz era serena pero firme, sin rastro de acusación. La verdad que emanaba era tan clara que no podía negarla. Intenté defenderme, pero las palabras no me salían. Mi vida de espectáculo y aplausos quedó expuesta en un instante, revelando la vanidad que llevaba dentro. Me sentí avergonzada, pero también abrazada. No había ira, solo tristeza, una profunda tristeza por haber desperdiciado el don que él me había dado. Era como si dijera: «Te di música para glorificarme, y tú la usaste para glorificarte a ti misma». Las palabras resonaron en mi alma, exponiendo cada espectáculo, cada entrevista, cada canción que había compuesto para inflar mi ego. Él no me condenó, simplemente me mostró la verdad.
Su presencia era lo único que importaba, y de repente todas las luces del escenario, todos los aplausos y los gritos de «Ricky, Ricky» parecían vacíos y sin sentido. Mi adoración era falsa. Me sentí desnuda, expuesta, pero la sensación fue de alivio. Por fin, la máscara había caído. Ya no necesitaba fingir, ya no necesitaba buscar el aplauso de los hombres. Mi alma, que había estado tan vacía, comenzó a llenarse con la paz que traía su presencia. Me preguntaba por qué me mostraba esto, por qué no me dejaba ir, por qué me mostraba la verdad de un error que ni siquiera sabía que era tan grande. No tenía respuestas, solo su presencia envolviéndome y su voz, tan firme y amorosa, preparándome para algo que no podía comprender. «Pero te he dado una segunda oportunidad», me dijo la voz, «para que puedas mostrar el verdadero propósito de la adoración». La voz no me prometió un camino fácil, sino una misión para desenmascarar la vanidad, para demostrar que la música es un canal espiritual y que si no se usa para el bien, puede usarse para el mal. No sabía qué significaba eso, pero la verdad de sus palabras me hizo querer regresar, no por fama, sino para cumplir la misión. En ese momento, una frase se formó en mi mente, una reflexión que me atormentó. No soy nada sin él. Abracé esta verdad y, en mi corazón, supliqué una oportunidad para enmendar las cosas. Por favor, si tú también sientes que necesitas una segunda oportunidad, si esta historia te conmovió de alguna manera, considera suscribirte para recibir más historias como esta. Nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Ese momento de sumisión total y completa fue el primer paso hacia mi regreso. Ese instante en que me di cuenta de que me había perdido en un laberinto de fama y aplausos y que la única salida era su voz y su presencia. Me sentí como un pájaro en una jaula y de repente la puerta se abrió. La jaula era mi propio ego y la llave, su presencia. Su toque me trajo una claridad que no había sentido en años y de repente todo lo que importaba era su voluntad. La experiencia fue tan abrumadora que lo único que quería era quedarme allí, en ese lugar de paz, y nunca regresar al mundo de caos y vanidad que había creado. Pero sabía que no tenía elección. Él tenía un plan para mí, y ese plan no implicaba quedarme. La visión se abrió en mi mente en el instante en que el ser de luz me tocó el hombro. Era como estar en una sala de cine, pero las imágenes no estaban en la pantalla. Eran mi propia realidad. La primera escena me mostró las cadenas del ritmo. Vi mi propia canción, Tierra Santa, resonando en iglesias de todo México. Pero en lugar de luz, vi cadenas invisibles, hechas de un metal oscuro, que ataban a quienes la encantaban. Era una visión aterradora. Una sombra se deslizaba bajo el púlpito, no como un fantasma, sino como un depredador invisible, alimentándose de la energía de los aplausos y la euforia. La música, que creía un vehículo de liberación, era en realidad una jaula, y la letra una forma de prisión espiritual. La visión me mostró que la idolatría de la interpretación era un portal a la oscuridad. La segunda escena, la canción de la soledad, fue aún más perturbadora. Me encontré en una congregación llena de gente cabizbaja, hipnotizada por sus teléfonos. Mi canción, El Camino, sonaba de fondo, pero nadie prestaba atención. Nadie tenía los ojos cerrados, nadie estaba de rodillas. Vi, con una claridad impactante, que la adoración había sido reemplazada por la distracción. Una densa oscuridad emanaba de las pantallas, absorbiendo la atención y el alma de todos. Era una soledad silenciosa, una desconexión total de la presencia de Dios, incluso en el lugar de culto. Esa visión me mostró que la tecnología que usamos para conectarnos nos separaba de lo que más importa, y mi música, que debería ser un camino hacia Dios, era solo la banda sonora de la alienación. La tercera escena
El altar vacío fue un golpe bajo. Vi a un pastor en el púlpito, predicando con fervor, pero sus palabras eran jerga vacía, promesas de prosperidad terrenal y éxito material. En lugar de predicar la palabra, usó la música instrumental que yo había compuesto para crear una atmósfera entretenida. Vi con mis propios ojos espirituales figuras sombrías danzando al fondo del altar, invisibles a los ojos humanos, deleitándose en la superficialidad de ese mensaje. Ese altar, que debería haber sido un lugar de santidad, era solo un escenario para un espectáculo. Fue una adoración que no llegó al cielo porque estaba vacía, un cascarón sin contenido. La visión me hizo comprender que la adoración no es un espectáculo, sino una predicación, y el mensaje, si no es de Dios, es una mentira. La cuarta sección, la tormenta de la vanidad, me llevó a un estadio, a mi propio espectáculo. Miles de personas coreaban mi nombre. ¡Ricky! ¡Ricky! Vi la euforia, la alegría, pero también vi demonios manifestándose en forma de euforia y adoración a mi figura, no a la de Cristo. En ese momento me di cuenta de que el 80% de mi repertorio había sido creado para inflar mi ego. La música era buena, sí, pero el propósito era completamente egoísta. Estaba alimentando la vanidad de mi público y la mía. Comprendí que la música, cuando no es para Dios, sirve a otro amo. Mi fama, que tanto anhelaba, era una trampa. Mi música era una herramienta de engaño, no de adoración. Y la vanidad era mi mayor ídolo. La escena final, el espejo roto, fue la más personal y dolorosa. Me vi en mi estudio con una expresión de vacío y vanidad. En esa visión vi una mano invisible detrás de mí, manipulando mis cuerdas vocales, ajustándolas para que encajara en cada canción popular que escribía. No era mi voz, sino una voz controlada por una fuerza que buscaba usarme como una marioneta. Mi arte, mi pasión, era en realidad un medio para esclavizarme. La imagen en el espejo roto era mi propia alma, fragmentada, sin un propósito real, reflejando solo vanidad y engaño. Fue un shock, una revelación de que la adoración sin la presencia de Dios es idolatría. Entonces, la voz resonó de nuevo, con una claridad que me traspasó el alma. Estas son las 5 canciones que trajeron vanidad y oscuridad a la adoración. No son para mí, sino para los ídolos que el mundo adora. La voz era firme y sin prejuicios, pero las palabras eran como una cuchilla que me hería por dentro. Entendí. Mi música se había convertido en un ídolo, y yo, su principal adorador. Había olvidado la razón por la que empecé a tocar, la pasión que sentía por Dios y a mi abuela, quien me enseñó a tocar con el corazón. La visión me dio la respuesta a mi vacío, a la soledad que me atormentaba. Había cambiado la presencia de Dios por aplausos, la adoración por vanidad, la alabanza por la interpretación. El mensaje era claro. La música tiene el poder de acercarnos a Dios, pero también puede distanciarnos de Él si se usa para la vanidad. No solo cantaba canciones, estaba creando un culto a mi imagen. La visión me dio un nuevo propósito. El dolor en mi corazón, que había ignorado durante tanto tiempo, era una señal, una advertencia de que algo andaba mal. Mi vida estaba desordenada y mi prioridad no era la que debía ser. La vanidad y la idolatría del desempeño no son solo pecados, son caminos que conducen a la oscuridad. El ser de luz no me condenó, sino que me mostró el camino de regreso. Esta historia es una diatriba, y si, como yo, sientes que tu vida está desorganizada, que buscas aplausos en lugar de la presencia de Dios, debes saber que Él te espera, te da una segunda oportunidad, como me la dio a mí. No importa lo lejos que te sientas, Él está aquí. He empezado a comprender que la verdadera alabanza no se trata de quien canta, sino de quien es adorado.
Así que, si te identificas con esto, suscríbete al canal para ayudarme a seguir compartiendo esta historia, esta revelación que cambió mi vida para siempre. Una paz profunda y un deseo abrumador de quedarme invadieron cada fibra de mi ser. No quería regresar. El mundo de abajo, con su vanidad, sus canciones vacías y su egolatría, parecía un lugar oscuro y sin sentido. Su presencia, en cambio, era la única realidad que conocía, la única verdad que importaba. Ese lugar era mi verdadero hogar, el lugar donde mi alma finalmente encontró descanso. La idea de regresar a mi cuerpo, al dolor y a la misión, me parecía una carga demasiado pesada. Solo quería quedarme allí, para siempre. Pero la voz, que había sido una suave melodía, se convirtió en una orden firme e innegable. No puedes quedarte. Debes regresar y contarles lo que viste. La música tiene el poder de alabar, pero también de engañar. Su misión es purificar la alabanza y mostrar el camino de regreso a la adoración genuina. Sus palabras no me dejaron otra opción. La orden de regresar era clara y la misión solemne. No me envió de vuelta al éxito, la fama ni los escenarios. Me envió de vuelta para ser un mensajero. Ya no era un artista, era un testimonio vivo. La voz no sonaba como un castigo, sino como un encargo sagrado. No regresaría para cantarle a la multitud, sino para susurrar la verdad al corazón de cada persona. No regresaría para recibir aplausos, sino para guiar los corazones perdidos en la idolatría. La resistencia que sentía se desvaneció, reemplazada por un nuevo propósito. No me iba, me enviaban. El regreso fue abrupto. Un segundo estaba en su presencia y al siguiente el dolor en el pecho regresaba, pero diferente, más soportable, como un recordatorio en lugar de un castigo. La oscuridad de la UCI era casi cegadora después de la luz que había experimentado. El pitido de los monitores cardíacos era la nueva melodía de mi vida. Escuché a mi abuela, doña Elena, llorar y la voz de un médico distante y sorprendida. Ha vuelto. Tuvo un infarto fulminante. Estuvo muerto 4 minutos, sin pulso. El diagnóstico fue un infarto inexplicable y la recuperación un milagro. Los médicos no tenían explicación. Yo, Ricardo Morales, estaba vivo de nuevo y mi regreso era un misterio para la ciencia, pero para mí era la prueba viviente de que la misión era real. Los medios lo llamaron el milagro del altar. Los titulares hablaban de mi increíble recuperación y de mi segunda oportunidad, pero desconocían lo que realmente había sucedido. Desconocían que no había vuelto para cantar, sino para descubrir la verdad. La vanidad, el éxito, las canciones, todo había perdido su significado. Lo único que importaba era el mensaje que necesitaba transmitir. Estaba viva, pero de una forma completamente nueva. Ya no era la misma, ya no quería ser la misma. Lo único que me impulsaba era la urgencia de compartir lo que había visto, de denunciar la vanidad, la idolatría y la necesidad de una verdadera adoración. Y entonces mi voz, que había sido silenciada en el escenario, se convirtió en la voz de un profeta. Traduje mi visión en acciones sencillas y directas que cualquiera puede practicar. La primera lección que aprendí fue: no adores el ritmo. La música es una herramienta, no el fin. Es un canal, un camino que nos lleva a Dios, pero nunca debe ser nuestro destino. Si la música se vuelve más importante que el mensaje, se convierte en un ídolo y nuestra adoración en idolatría. La música es un medio, no un fin, y si se usa para la vanidad, deja de ser alabanza. La segunda lección es: cuida tu corazón. La alabanza debe ser para Dios, no para ti mismo. Las canciones que nacen de un corazón puro y sincero, aunque sean imperfectas, valen más que las canciones de un artista reconocido que busca su propia gloria. Abandone el escenario de la vanidad.
Si la alabanza no tiene como único propósito adorar a Dios, no es verdadera alabanza. El escenario no es lugar para el ego, sino para la entrega. La gloria no es para el hombre, sino para Dios. La alabanza que importa es la del corazón, no la de la actuación. La tercera lección que aprendí es: la única alabanza que importa es la del corazón. Las canciones que adoran a Dios son sencillas y sinceras, no un espectáculo. No se trata de lo fuerte que cantes, sino de lo profundo que sea tu corazón. No se trata de las luces, sino de la luz que brilla en tu interior. La alabanza no necesita focos, sino un corazón quebrantado. No necesita una voz fuerte, sino un alma que anhela a Dios. Y por último, corrige las canciones. No uses letras que glorifiquen al hombre. La verdadera adoración no se trata de nosotros, sino de Él. Mi historia es una súplica a todos los que se han extraviado, a todos los que, como yo, han cambiado la presencia de Dios por los aplausos. Es un llamado a volver a lo esencial, a la adoración genuina, a la alabanza que nace del corazón y cuyo único propósito es glorificar a nuestro Creador. Y como le dije a mi abuela, y ahora te digo a ti, morí en el escenario para aprender que la verdadera alabanza no necesita focos, sino un corazón roto. Si esta historia te conmovió, si mi experiencia te hizo reflexionar, suscríbete al canal para ayudarme a difundir este mensaje, para que más personas puedan encontrar la verdadera adoración y la paz que yo he encontrado.